Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre traemos las noticias más jugosas y los misterios más intrigantes del mundo del espectáculo, y créanme, hoy tenemos uno que va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las celebridades turcas, especialmente de Kerem Bürsin y Hande Erçel, entonces este vídeo es para ti. Hemos estado siguiendo de cerca la vida de estas dos estrellas, y lo que ha estado sucediendo entre ellos, o mejor dicho, lo que parece estar no sucediendo, nos ha dejado con muchas preguntas. El título de hoy, Kerem Bürsin, que esconde la huida ante preguntas de Hande Erçel, ya lo dice todo, ¿verdad? Nos vamos a sumergir en los recientes eventos que han rodeado a esta pareja, o expareja, o lo que sea que estén ahora mismo, y analizaremos por qué Kerem parece estar evitando ciertas conversaciones, especialmente cuando se trata de Hande. ¿Hay algo más allá de lo que vemos? ¿Son rumores, o hay una verdad oculta detrás de sus evasivas? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada gesto, cada comentario que nos ha llevado a plantearnos esta pregunta. Y antes de que nos adentremos en este apasionante tema, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Así nos ayudas un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, manos a la obra. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que cautivan al público. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, su química fue innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, y sus seguidores los adoraban. Las redes sociales se llenaban de fotos, vídeos y especulaciones sobre su relación, y ellos, al principio, parecían disfrutar de esa atención, compartiendo momentos íntimos y demostrando su afecto públicamente. La relación parecía ir viento en popa, hasta que, como suele suceder en este mundo, empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. Al principio, como siempre, ambos lo negaron, o simplemente se mostraron evasivos. Pero la persistencia de los medios y de los fanáticos llevó a que eventualmente se confirmara su separación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si bien la separación de una pareja de celebridades no es nada nuevo, lo que ha llamado la atención en este caso es la reacción de Kerem Bürsin cuando se le pregunta directamente sobre Hande Erçel, especialmente en contextos donde se espera que comparta algo sobre su relación pasada o presente. Hemos visto múltiples ocasiones en las que los paparazzi lo interceptan en aeropuertos, eventos o en la calle, y las preguntas, aunque a veces un poco insistentes, giran en torno a Hande. Lo que sorprende es la forma en que Kerem reacciona. No se trata de una simple negativa o de un «no quiero hablar de eso». A menudo se observa una especie de incomodidad palpable, un intento de desviar la mirada, de acelerar el paso, o de dar respuestas muy cortas y genéricas que no dicen absolutamente nada. Por ejemplo, cuando se le pregunta si aún mantienen contacto, si le desea lo mejor, o si hay alguna posibilidad de reconciliación, las respuestas suelen ser monosílabos o frases como «todo está bien» o «ya hablamos de esto». Si bien es su derecho a la privacidad, la intensidad de esta evasión ha llevado a muchos a preguntarse, ¿qué hay detrás de tanta cautela? Una de las teorías más populares es que Kerem está tratando de proteger a Hande. Quizás su separación no fue del todo amigable, o tal vez él siente que hay detalles privados que no deberían salir a la luz pública por el bien de ella. Podría ser que él sea una persona más reservada en general y sienta que su vida personal ya está demasiado expuesta. Sin embargo, hay quienes interpretan esta actitud como una señal de que hay algo más. Tal vez él se siente culpable o tal vez hay una historia que él no quiere que se conozca porque podría afectar negativamente su imagen o la de Hande. Otra perspectiva es que Kerem simplemente está siguiendo un consejo de relaciones públicas. En el mundo del entretenimiento, a veces se recomienda mantener la distancia y evitar hablar de exparejas para no avivar rumores o generar conflictos innecesarios. Si Kerem está planeando un nuevo proyecto o intentando mantener un perfil bajo en ciertos aspectos de su vida, hablar de Hande podría desviar la atención de sus objetivos profesionales. Es una estrategia común, pero en este caso, la forma en que lo hace, con esa aparente urgencia por escapar de la pregunta, ha sido interpretada por muchos como más que una simple estrategia. Pensemos en los detalles. En ocasiones se le ve sonriendo de forma tensa, o incluso riéndose nerviosamente, justo antes de dar una respuesta vacía. Esto puede ser interpretado de muchas maneras. Es una forma de disimular su verdadera emoción.
O simplemente está tratando de aligerar la tensión de la situación. El lenguaje corporal es clave y en el caso de Kerem, su lenguaje corporal cuando se trata de Ande parece gritar, no preguntes más. Hemos investigado un poco más a fondo y hemos encontrado algunos testimonios de personas cercanas al círculo de las celebridades, aunque anónimos, que sugieren que la ruptura no fue tan sencilla como se presentó públicamente. Se habla de malentendidos, de diferencias en la visión del futuro, e incluso de presiones externas. Si esto fuera cierto, la evasión de Kerem podría ser una forma de no reabrir viejas heridas, o de no involucrar a terceros en un asunto que, según él, solo les concierne a él y a Ande. También está la posibilidad de que Kerem esté tratando de proteger su propia imagen. En ocasiones, las separaciones de parejas famosas pueden generar un torrente de especulaciones sobre quién tuvo la culpa, quién fue el infiel o quién sufrió más. Si Kerem se siente atacado o incomprendido por el público, su mejor defensa podría ser el silencio. Sin embargo, este silencio, como hemos visto, ha generado aún más especulaciones. Es una paradoja, ¿no creen? Por otro lado, hay quienes defienden a Kerem, argumentando que su comportamiento es maduro y respetuoso. Él está demostrando que puede separar su vida profesional de la personal, y que no está interesado en monetizar su relación pasada o su ruptura. En un mundo donde la vida privada de las celebridades se convierte a menudo en un espectáculo, su intento de mantener cierto decoro podría ser admirable. Pero la pregunta sigue en pie, ¿es esta actitud un signo de madurez o de algo más? Analicemos la línea temporal de estos eventos. Después de su ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras. Ande Erçel ha tenido proyectos exitosos y ha sido vista en diversas ocasiones, a menudo sonriendo y mostrando una actitud más abierta ante los medios. Kerem, por su parte, también ha estado activo, pero sus apariciones públicas y sus respuestas ante las preguntas sobre Ande han sido consistentemente esquivas. Esto sugiere que no se trata de una reacción impulsiva, sino de una postura consciente y mantenida. Podríamos considerar la posibilidad de que Kerem esté siendo presionado por algún acuerdo de confidencialidad, aunque esto es puramente especulación. En el mundo del cine y la televisión, no es raro que existan cláusulas que impidan a los actores hablar abiertamente sobre ciertos aspectos de sus relaciones. Sin embargo, sin pruebas concretas, esto sigue siendo una hipótesis. Lo que sí es innegable es el impacto que esta actitud tiene en los fanáticos. Muchos seguidores de la pareja, que aún guardan esperanzas de una reconciliación o simplemente quieren entender qué pasó, se sienten frustrados por la falta de transparencia. Las redes sociales se llenan de comentarios y teorías, y la figura de Kerem Bürsin se convierte en el centro de atención de estas interrogantes. Ahora bien, ¿qué puede estar escondiendo Kerem Bürsin? La palabra esconder es fuerte y sugiere algo negativo. Pero podría ser simplemente que está protegiendo un secreto, un detalle que él considera que no es apropiado compartir. Quizás la ruptura fue más dolorosa de lo que parece, o tal vez hay sentimientos aún presentes que él no quiere avivar. También podría ser que haya un acuerdo entre él y Ande para no hablar de su relación pasada, algo que ambos consideran un gesto de respeto mutuo. Otra posibilidad es que Kerem esté intentando recuperar el control de su narrativa pública. Después de una relación tan mediática, podría querer redefinir su imagen como artista y no como parte de una pareja famosa. Al evitar las preguntas sobre Ande está enviando un mensaje: soy Kerem Bürsin, el actor, el profesional, y mi vida personal es mía. Hemos visto que incluso cuando se le pregunta sobre proyectos futuros con Ande, o si ha visto su trabajo reciente, Kerem responde con una ambigüedad calculada. No niega rotundamente la posibilidad de trabajar juntos en el futuro, pero tampoco muestra entusiasmo. Es un delicado equilibrio entre ser educado y mantener la distancia. En última instancia, la verdad detrás de la evasión de Kerem Bürsin ante las preguntas sobre Ande Erçel podría ser una combinación de factores. Podría ser una mezcla de deseo de privacidad, de respeto por Ande, de estrategias profesionales, y tal vez, solo tal vez, de sentimientos no resueltos. Lo que sí sabemos es que esta actitud ha generado un enigma que mantiene a todos expectantes. Lo importante aquí es recordar que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Ande tienen derecho a su privacidad. Si bien entendemos la curiosidad de los fanáticos, también debemos ser respetuosos con sus decisiones. La forma en que Kerem maneja estas preguntas, aunque intrigante, es su forma de navegar por el complejo mundo de la fama. Y mientras seguimos observando y analizando cada uno de sus movimientos, no podemos evitar preguntarnos si algún
Día sabremos la verdad completa. Quizás con el tiempo uno de ellos decida compartir más detalles, o quizás el misterio se convierta en parte de la leyenda de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo que está claro es que esta historia sigue dando de qué hablar. En resumen, hemos explorado las razones detrás de la aparente evasión de Kerem Bürsin cuando se le pregunta sobre Hande Erçel. Hemos considerado teorías sobre protección, estrategias de relaciones públicas, y el deseo de privacidad. Hemos analizado su lenguaje corporal y las reacciones de los fanáticos. Al final, la verdadera razón sigue siendo un misterio, pero la forma en que Kerem maneja estas situaciones ha creado una narrativa intrigante que continúa fascinando al público. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Kerem Bürsin está escondiendo? ¿Por qué creen que evita tanto las preguntas sobre Hande Erçel? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo y les parece interesante, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fanáticos de Kerem y Hande, así llegamos a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.